Buenas noches con todos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas buenas noches, noches. Buenas doctora. noches. Buenas noches. Sí, me hace muy claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han pasado? Hola, dígame, Alexandra. Buenas noches, doctora. Yo tenía una inquietud. El día de hoy entré a la plataforma para ver el tema de la infografía y me ¿Ya? sale faltante, pero yo subí la anterior semana. Claro, sí, sí. Es que todavía no califico. El plazo era hasta el día de ayer. Sí, pero, o sea, no pregunto la nota, sino ahí sale faltante. O sea, yo entendí como que no se ha subido la tarea. A ver, déjeme Oh. ver, a ver. ¿Cómo se llama? Alexandra Piña. No, ya está calificado incluso porque me ha enviado un mensaje. Sí, porque me asusté, dije, creo que no se ha ido. Ay, O sea, entonces, aquí en el Canvas no está subida, pero le califiqué por medio de bandeja de entrada, porque me envía el trabajo a bandeja de entrada. exacto, pero yo lo subí en el Canvas. Sí, Eso ahí sí es. sale faltante, pero no hay problema, ya lo califiqué. Oye, gracias, gracias, doctora, gracias, hasta ¿Ok? luego. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a empezar clases, chicos. Eh, no sé, pues si ya ustedes saben que es la última semana, la semana de repaso. Estamos en la semana 16, la última semana, donde este fin de semana tienen ustedes que rendir la evaluación presencial. Incluso ya deberían haber tenido el correo y las estrategias para poder ingresar a la evaluación. Eh, ya tienen descargado el programa 7, todo, incluso con el programa del primer bimestre, está todo ya ahí. Ya no tienen que hacer nada más, solo ingresar. Eso les comunico, por favor, no olvidarse de revisar los horarios, porque empiezan a partir del viernes, sábado, domingo, lunes y martes, son 5 días. No son todos los días, cualquier día, pues ustedes ya les han de notificar cuáles son los días que tienen que rendir los exámenes, de acuerdo a las materias en las que se hayan matriculado. Tal vez alguna pregunta hasta ahí, ¿no? Bueno. Voy a empezar con el repaso de la clase del segundo bimestre. Me gustaría que revisemos, escuchemos como un resumen de los videos que se les ha compartido. Espérenme un ratito, por favor, que está abriendo el... No sé también si ya terminaron con la evaluación, la heteroevaluación. Si no la terminaron, por favor, para que me ayuden terminándola, ingresando a la plataforma. Me avisan, por favor, si pueden. No, no, todavía no se me carga. Sí me pueden ver, ¿no es cierto? Sí, Ya, no se me carga el video.
estoy tranquila, porque le doy cada mañana. Ya, ahora ya. Me avisan, por favor, si pueden, si pueden escuchar. Bienvenidos, amigas ¿Sí y escuchan? amigos estudiantes de la Sí, Escuela de Ciencias Gracias. Jurídicas, a esta reflexión de la materia de filosofía del derecho. Este contenido corresponde una parte a los contenidos del segundo bimestre. Por ello, es necesario que recordemos lo que hemos revisado en el primer bimestre. En el primer bimestre se revisó la teoría del derecho natural o justnaturalismo y el derecho positivo o justpositivismo. En el proceso del avance del pensamiento filosófico encontramos una nueva escuela llamada la teoría pura del derecho, cuyo autor es Hans Kelsen, el alemán. ¿Cuál es su particularidad? En primer lugar, surge como una contrapropuesta al derecho natural. Les recuerdo a ustedes, estimados estudiantes, que la filosofía es una sucesión de contraposiciones del pensamiento anterior al pensamiento nuevo. Un filósofo, un pensador, contradice a lo que dijo alguien anteriormente. Y así va progresando y se va construyendo el conocimiento en el ser humano. No porque esto último tenga y sea la verdad, sino porque este es el proceso de buscar la verdad. Por ello, es necesario que un aprendiz en filosofía del derecho tenga una idea de lo que significa la teoría pura del derecho. Les había dicho que surge en contraposición al derecho natural y a su vez es una corriente justpositivista, pero he ahí que a su vez constituye una mezcla del formalismo neocantiano y del positivismo. Al decir que es una mezcla del formalismo neocantiano, si ustedes recuerdan, a Emmanuel Kant, filósofo también alemán, lo habíamos ubicado dentro de la escuela del derecho natural, sobre todo cuando pone como fuente del conocimiento a la razón. ¿Por qué se puso el nombre de derecho puro? Porque quiso este filósofo, Hans Kelsen, eliminar del derecho toda contaminación, toda disciplina que distorsione el pronunciamiento o la construcción de lo que es la filosofía del derecho. Y dijo él, la biología no tiene que estar vinculado, el derecho no tiene que estar explicado por los fenómenos biológicos. De ahí que caen algunas corrientes que sostenían que el derecho tiene que ser explicado en base a la estructura biológica del ser humano. Él viene y dice, no, no puede la biología intervenir. De igual manera, elimina a la psicología. Ustedes saben que dentro de los procesos, sobre todo penales, hay que evaluar al delincuente si es que sufre o no sufre alteraciones psicológicas. Este señor dice, no puede estar la psicología contaminando al derecho. De igual manera la sociología, peor la ética, el derecho no tiene relación con la ética. No se olviden ustedes que para nosotros, sobre todo el derecho natural, una de las fuentes
o algo que acompaña al origen del derecho son los principios morales o los principios éticos. Tampoco pueden contaminar la ideología, el aspecto político. Es decir, este filósofo quiso elaborar su teoría totalmente pura, alejada de todas estas disciplinas filosóficas, antropológicas y sociológicas. ¿Cómo explica este filósofo esta teoría? Vamos a tratar de entenderlo. Yo los invito, estimados estudiantes, a hacer un esfuerzo por comprender a estos filósofos, porque ellos así lo manifiestan y yo no puedo, desde mi punto de vista, interpretarlo, sino expresar lo que ellos dicen. Comienza su teoría haciendo un paralelo entre el derecho natural y el derecho positivo. Y hace primero la diferenciación. ¿Cuál es la característica del derecho natural? El derecho natural, su norma, vale por su contenido interno, es decir, la norma del derecho natural es buena, es acertada y es justa. En cambio, la norma de derecho positivo tiene validez porque ha sido establecida por un hombre con autoridad. Ahí está la diferencia entre derecho natural y derecho positivo. Comienza primero analizando las diferencias entre estas dos grandes corrientes que aún permanecen y siguen el debate actualmente. ¿Qué consecuencias se derivan de esta separación entre derecho natural y derecho positivo? El derecho natural, por ser las normas buenas, no necesitan coacción para ser cumplidas, mientras que en el derecho positivo sí necesitan coacción, es decir, necesitan una fuerza para ser cumplidas. Es decir, hay una diferencia total entre derecho natural y derecho positivo. La norma básica del derecho natural y del derecho positivo es la de un juicio hipotético, es decir, puesta una condición, hay una conclusión. Sigue el filósofo desarrollando su discurso, su razonamiento, siempre enmarcado entre lo que es el derecho positivo y el derecho natural. En el derecho positivo actúan dos personas, el obligado y el coactivante. Y en el derecho natural actúa solo el obligado. ¿Qué significado tiene este distingo? Pues pasa este distingo del derecho positivo y del derecho natural, lo pasa a la sociedad. Y dice, en las sociedades modernas se entrega la función judicial a un órgano especial, el Estado. Es la forma perfecta del derecho positivo. En la sociedad, ¿quién obliga al demandado, al obligado? Dice un órgano especial. ¿Cómo se llama ese órgano especial? Se llama el Estado. De tal forma que esta estructura de coacción, de obligación, lo tiene el derecho positivo. En cambio, en el derecho natural no es necesario dicho órgano, es decir, no es necesario el Estado. Yo les quiero recordar, esto ya es filosofía profunda. Recordemos, luego vamos a analizar en el derecho socialista y vamos a ver que el derecho socialista en su última afirmación desaparece el Estado. Miren ustedes cómo se une el derecho natural con el derecho socialista. Y esas son las contradicciones que un pensador puede descubrirlo. Pero dejémoslo allí para no confundirlos más. No se debe ligar la legalidad normativa a lo bueno y justo
Esto es propio del derecho natural. En el derecho positivo solo es bueno y justo lo que debe ser según el derecho positivo. Las normas del derecho natural tienen validez absoluta, por lo tanto son inmutables. Las normas del derecho positivo tienen validez relativa, por lo tanto son mutables. Hans Kelsen lo que quiere es explicar de qué forma lo inmutable se transforma en mutable. Y por eso pone su teoría del derecho, de la teoría pura del derecho. Esa imposibilidad de aplicar las normas generales del derecho natural a los actos humanos obliga al derecho a negar el derecho natural y, por lo tanto, a reafirmar el derecho positivo, y en eso consiste la teoría pura del derecho. Espero de alguna manera no haberlos confundido más, sino realmente haberlos ayudado a que Ya, entonces, entonces esa como parte inicial de la materia, eh, eh, como se ha, como se ha hecho un análisis, un análisis sobre el naturalismo, de lo que significa la coacción en cuanto al derecho natural, qué es lo que necesita para una sanción en el derecho natural y en el derecho positivo. Se necesita la sanción y en el derecho natural no se necesita la sanción. Habla de la sanción. Esa forma, en resumen, donde Kelsen, la figura principal en este tema, corresponde también a casos como que lo analiza como algo justo dentro de lo que se puede aplicar al derecho natural. Pasando a otro tema, también hemos analizado dentro de la semana de nuestra materia. En la semana 11, si mal no recuerdo, pues ya entramos al derecho socialista. En el derecho socialista ya vamos entrando directamente a los juristas tratadistas como es Marx, Engels, Lenin, em, donde también les voy a hacer compartir el video como manera de recordar la clase. Igualmente me confirman, por favor, si escuchan. bienvenidos amigas y amigos estudiantes de la ¿Escuchan? Sí se escucha. Gracias, Escuela de muchas Ciencias gracias. Jurídicas Un poco más de a esta volumen. reflexión Falta de la volumen. materia de filosofía del derecho. Este contenido corresponde una parte a los contenidos del segundo bimestre. Por ello, es necesario que recordemos lo que hemos revisado en el primer bimestre. En el primer bimestre se revisó la teoría del derecho natural o justnaturalismo y el derecho positivo o justpositivismo. En el proceso del avance del pensamiento filosófico encontramos una nueva escuela. Espérenme que no sé. Perdón un ratito. No estamos hablando del mismo.
filosofía del derecho. Y para ello... Ya, ahí, este es. Estimadas amigas y amigos, en esta ocasión los invito a reflexionar conmigo sobre el derecho socialista, una de las tantas escuelas filosóficas dentro de la filosofía del derecho. Y para ello quisiera iniciar recordando el marco histórico en el que aparece el derecho socialista, sin que el socialismo como tal aparezca solo a partir de este momento histórico, porque manifestaciones socialistas, de pensamiento socialista, ya lo tenemos desde la antigua Grecia, desde Platón, en su obra La República, res pública, es decir, la cosa pública. Pero esto dejémoslo por ahora para centrarnos exclusivamente al marco histórico en donde queremos y creemos que apareció el derecho socialista. El pensamiento socialista va unido irremediablemente al desarrollo industrial del siglo XIX, es decir, en la revolución industrial. Este desarrollo industrial provoca el nacimiento de una nueva clase, el proletariado, cuyas condiciones de vida hacen nacer un vasto movimiento intelectual. Economistas, políticos, juristas, que defienden sus derechos. Entendido de otra manera, la revolución industrial profundiza la diferencia de las clases sociales y surge el proletariado como una clase social que se encuentra explotada, devaluada, no considerados sus derechos, y por lo tanto, intelectuales de aquella época comienzan a preocuparse sobre esta clase. He ahí los economistas, los políticos, los juristas. Existen dos filósofos, sociólogos, politólogos que asumen la bandera de la defensa del proletariado. Es Marx y Engels. Ponemos una premisa que ellos la sostienen. Las formas del Estado y del derecho están determinadas por las fuerzas productivas de la sociedad y por las relaciones económicas. Es decir, el Estado y el derecho van unidos, pero ¿quién hace nacer estos dos entes jurídicos? Los hacen nacer las fuerzas productivas de la sociedad y las relaciones económicas. Para estudiar esta relación surge un método, el método que se ha llamado el método dialéctico. Cuando se estudia la historia como un proceso de luchas de clases, se llama el método histórico dialéctico. Entonces, la historia también se la entiende como la historia de la lucha de clases. Esto para recordarlo y podernos ubicar dentro del marco teórico. ¿En qué consiste este método dialéctico? La historia es la historia de lucha de clases. Según la concepción materialista de la historia, solo puede explicarse y comprenderse a través del análisis de la realidad económica. Es decir, la lucha de clases surge a raíz de una realidad, de una estructura económica. No se explica por asuntos consanguíneos, ni de afinidad, ni asuntos psicológicos, sino estrictamente por asuntos o estructura económica. Esta realidad no ha sido siempre la misma. La historia del hombre ha pasado por algunas etapas. Solo para recordar, tenemos la edad antigua, la edad feudal, la edad moderna. Y en la edad moderna nos
centramos a tratar de entender a la edad moderna desde el punto de vista de los modos de producción capitalista. Los tres tipos de economía tienen una característica común: dos clases antagónicas. El que tiene el poder económico, que está unido al poder político, y por lo tanto el que maneja la estructura del derecho, y aquellos que están despojados de ello. Los poseedores de los medios de producción y los trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo, y el otro, el sistema capitalista, representa el triunfo de la burguesía sobre el feudalismo que impone su modo de producción. Cuando el capitalismo logra un nivel de desarrollo, el capital se concentra en pocas manos. Entonces el proletariado aumenta. En resumen, la etapa anterior al capitalismo fue el feudalismo, pero ya existían las clases sociales. Donde se radicaliza la clase social es en el capitalismo, donde logra su máximo desarrollo, donde logra concentrarse la economía en pocas manos y por lo tanto aumentan los proletarios. Por esta razón es inevitable, dice Marx y Engels, la revolución. ¿Y qué hará la revolución? Cambiará. ¿Qué cosa cambiará? Los medios de producción pasarán a la colectividad. Esto ya es un dogma. Dogma, saben ustedes que eso no se puede dudar. Y por esos dogmas fracasó el socialismo. ¿Cómo vamos a explicar brevemente en dónde se encuentra el origen del derecho? Según Marx y Engels, la sociedad y la economía está compuesta de una estructura y de una superestructura. En la estructura se encuentran las ideologías, las filosofías, los partidos políticos, se encuentra el derecho y se encuentra el Estado. Mientras que en la estructura económica se encuentran los modos de producción, las relaciones económicas. Pero lo interesante aquí es que la superestructura es el resultado de la estructura económica. Entonces, si en la estructura económica hay desigualdad, en la superestructura las normas son para mantener esa desigualdad. Si en la superestructura hay injusticia y la superestructura es un resultado de esa estructura, entonces las ideologías surgirán como resultado para mantener estas injusticias. Y como estas ideologías y las leyes forman el Estado, entonces el Estado mantendrá esta superestructura y querrá hacernos entender que eso es lo normal y eso es lo justo. Entonces, aquí viene lo importante. El derecho y el Estado solo pueden ser entendidos por el estudio de la realidad económica de la sociedad. El derecho no tiene existencia propia, es el reflejo de las relaciones de producción. El derecho expresa la voluntad de una clase. El derecho no puede representar el interés general. Estas afirmaciones yo quiero que ustedes las retengan, porque en esto consiste toda la explicación del derecho socialista. Si es que la superestructura es producto de la estructura, no puede ser otra cosa que el derecho represente solo a la clase dominante y no al interés general. Establecida una sociedad sin clases, el derecho no tiene razón de ser. He ahí otro dogma. Miren ustedes, si es que viene la revolución, termina la lucha de clases y se inaugura el paraíso terrenal, porque ellos no creen en el paraíso celestial, entonces resulta que no tiene razón de existir ni las ideologías, ni el derecho, ni el Estado.
Destruida la estructura económica que es injusta, se destruye el derecho, se destruye las ideologías, se destruyen los partidos políticos y se destruye el Estado. El Estado es la institución que crea el derecho, por lo tanto, está al servicio de la clase dominante. Por eso, cuando desaparezcan las clases sociales, desaparece el Estado. Un dogma totalmente que no es posible aceptarlo. Yo quisiera conocer a los nuevos socialistas del siglo XXI cómo explican estos dogmas o si ya han sido superados. Pero el socialismo así entendido es inaplicable. Estimados amigas y amigos, espero yo haber... Bueno, aquí nos habla ya como un poco más profundo sobre lo del derecho socialista que interviene Carlos Marx, Federico Engels, donde ya la historia de las sociedades, de la historia de la lucha de clases, la abolida la propiedad de los medios de producción, el derecho que deja de existir también como una justificación para el conflicto entre clases. Carlos Marx primero fue el que inició pues con esta de la clase proletaria. Engels, que tuvo como el método dialéctico de lo que Marx utilizaba, el método dialéctico, pues lo desarrolló Engels. Eh, Él aportó a un análisis económico y social dentro de las ideas de Marx. También sostenía pues que la concepción idealista de la historia, las condiciones económica antigua, feudal, finalmente pues la realidad económica moderna basada en el modo de producción del capitalismo. Marx le correspondía también el honor pues de saber que solamente sus primeros pensadores, como primero pensador, obtuvo la sensibilidad dentro de este gran problema. De ahí surgió Vladimir Ilich Lenin, donde también siguió con la teoría de Marx y la de Engels. Eh, Siguiendo con el tema, también tenemos dentro de la semana 12 que vimos la teoría jurídica soviética. También aquí les voy a presentar un video, la teoría. No se me abre, espérenme un ratito, por favor, que está terrible mi internet. Ya. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión estudiaremos sobre el realismo jurídico. Veremos la definición, las características, las escuelas del realismo jurídico, entre las cuales encontramos
el realismo jurídico escandinavo, el realismo jurídico soviético y el realismo jurídico norteamericano. También veremos las tesis ontológica, metodológica y epistemológica en cuanto al realismo jurídico. Y por supuesto, suscríbete al canal. Bien, iniciamos por la definición. Para la realización de esta definición, consultamos la memoria para optar el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por parte de Evelyn Patricia Campos de la Facultad de Derecho. El realismo jurídico norteamericano es la doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal y con la probabilidad social a las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados, con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. Ahora bien, Ricardo Guastín en el realismo jurídico definido manifiesta que se puede caracterizar el realismo jurídico como la conjunción de tres tesis estrechamente relacionadas entre sí, una tesis ontológica, una tesis metodológica y una tesis epistemológica. La tesis ontológica versa sobre el derecho y responde a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de entidad es el derecho? La tesis metodológica, que tiene por objeto la interpretación y responde a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de actividad es la actividad interpretativa? Y la tesis epistemológica, por último, tiene por objeto el conocimiento o es la ciencia del derecho y responde a la siguiente pregunta: ¿en qué consiste el conocimiento científico del derecho? Continuamos con las características del realismo jurídico, y se puede decir que en cuanto a la interpretación del derecho, los realistas suelen creer que el derecho positivo, es decir, las leyes y los precedentes obligatorios, no determinan las verdaderas soluciones a los casos. También hay un enfoque interdisciplinario. Muchos realistas jurídicos se han interesado en los estudios estadísticos: Holmes, sociólogos como Ross, antropólogos como Llewellyn y su libro de Cheyenne Way, entre otros. También hay un enfoque instrumentalista. Los realistas creen que el derecho sirve o debe servir como instrumento para alcanzar propósitos sociales. Y por último, según los realistas, el núcleo fundamental del derecho no son las leyes, sino los hechos. La doctrina filosófica del realismo jurídico ha tenido diversas manifestaciones en diferentes países, adquiriendo así características propias y distinguiéndose el uno del otro. Luego es posible distinguir el realismo escandinavo, el soviético y el norteamericano. En cuanto al realismo escandinavo, es aquella corriente de la teoría jurídica que surgió a comienzos del siglo XX en los países de Suecia y Dinamarca. Esta doctrina se caracteriza no solo por su rechazo al naturalismo, sino también al positivismo normalista y formalista. Frente a estos últimos, la crítica se centra en el método que utilizan en la elaboración de los conceptos jurídicos. En cuanto al realismo soviético, el fundamento teórico del realismo jurídico soviético es la doctrina marxista-leninista y tiene como base la idea de la superación del derecho burgués en cuanto a herramienta de dominación de clase. También, de acuerdo con esta doctrina, se puede decir que el derecho se encuentra al servicio del pueblo, en cuanto el aparato estatal lo resguarda mediante su obligatoriedad, manteniendo y desarrollando las relaciones sociales que son beneficiosas, según ellos, para la clase proletaria. Y en cuanto al realismo jurídico norteamericano, logra tener éxito en los Estados Unidos porque tiene el propósito de alcanzar una reforma legal liberalizadora, que en algunos casos sería reforma de índole constitucional y en otros de tipo legal. La faceta más característica del realismo norteamericano consiste en que sus representantes tratan de minimizar el elemento normativo y prescriptivo del derecho y maximizan el elemento empírico y descriptivo del mismo. Así, el derecho se convierte en un conjunto de hechos en lugar de normas. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. También, por favor, no olvidarse de revisar el resto de los temas en los que se ha analizado hasta aquí para las pruebas. Tomar en cuenta también la teoría tridimensional del derecho, la estructura tridimensional, el integrativismo de Jerome y la teoría epológica de Carlos Cosio. Eso es todo, señores estudiantes. Tengan ustedes unas muy buenas noches y nos vemos. Bueno, voy a estar aquí hasta el 31 de agosto. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Bueno, ya aquí ya no vamos a tener la clase grabada, solamente por mensaje, pero si yo me voy a conectar y ustedes lo hacen síncronamente, pues yo voy a estar aquí, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, gracias. Ok, muy buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias. No nos vemos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches.